En este video exploraremos la icónica escultura San Juan Evangelista. ¡Comenzamos! La escultura San Juan Evangelista, creada por el maestro florentino Donatello alrededor de 1408 a 1415, es una obra fundamental del Renacimiento temprano y una prueba del genio innovador del artista. Encargado originalmente para decorar la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, esta escultura en mármol representa al apóstol Juan, autor del cuarto evangelio y del Apocalipsis. Donatello, con su habilidad para combinar el realismo con la expresividad, logra capturar la profundidad espiritual y la humanidad del santo, marcando un hito en la evolución de la escultura renacentista. La composición de San Juan Evangelista es notable por su equilibrio y su fuerza expresiva. Donatello representa al santo sentado en un trono, con un libro abierto en su regazo, símbolo de su labor como evangelista. La figura, de tamaño mayor que el natural, está tallada con una monumentalidad que refleja su importancia espiritual. La postura de Juan sugiere una actitud de reflexión y devoción, mientras que su rostro, sereno y pensativo, transmite una profunda conexión con lo divino. Donatello utiliza líneas verticales y horizontales para estructurar la composición, creando una sensación de estabilidad y solemnidad. El trono, con sus detalles arquitectónicos y decorativos, añade un marco imponente a la figura, mientras que los pliegues de la túnica, tallados con gran detalle, añaden textura y movimiento a la escultura. Este enfoque compositivo no solo enfatiza la dignidad del santo, sino que también crea una sensación de profundidad y realismo. El artista utiliza un bloque de mármol de Carrara, conocido por su pureza y su capacidad para ser trabajado con gran detalle. Donatello talla la figura con una precisión asombrosa, capturando la textura de la piel, los pliegues de la túnica y los detalles del libro con un realismo que anticipa el naturalismo del Renacimiento. El tratamiento de la luz es particularmente efectivo en esta obra. Donatello aprovecha las propiedades reflectantes del mármol para crear sombras y reflejos que varían según el ángulo de observación. Este juego de luces y sombras no solo realza la textura y la forma de la figura, sino que también añade una capa de profundidad y realismo a la escultura. Uno de los aspectos más destacados de San Juan Evangelista es su expresividad. El rostro de Juan, con su mirada serena y su expresión pensativa, captura la esencia de su labor como evangelista y su conexión con lo divino. Donatello logra transmitir una sensación de introspección y espiritualidad que va más allá de la sola representación física, invitando al espectador a reflexionar sobre la vida y las enseñanzas del santo. El libro abierto en el regazo de Juan es un símbolo de su labor como evangelista y de la importancia de la palabra escrita en la difusión del mensaje cristiano. La postura del santo, ligeramente inclinada hacia adelante, sugiere la actitud de humildad y devoción, mientras que la monumentalidad de la figura enfatiza su importancia espiritual. Esta escultura no solo es importante por su calidad artística, sino también por su papel en la evolución de la escultura renacentista, influyendo en generaciones posteriores de artistas y consolidando a Donatello como uno de los grandes maestros del Renacimiento. Si te apasiona el arte y la escultura tanto como a nosotros, no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete y sigue explorando la historia del arte.